Me gustaría que te presentes también para aquellos hermanos que no te conocen, aunque sé que hay algunos que ya te conocen porque has estado en otros canales, también, bueno, organizaste lo del seminario de apologética. Quisiera que, bueno, te presentaras allí para que los hermanos vean la formación que tienes, ¿no? Gracias, Richbel. Bueno, soy casado, primero que todo, papá de 2 hijos, Santiago y Felipe. Soy de profesión abogado, me dedico al ejercicio de mi profesión y la alterno con la docencia en una universidad donde enseño Derecho Marítimo, que esa es mi especialidad. Pero bueno, me he tratado también de formar en la fe católica, entonces he hecho algunos estudios en un instituto para laicos. Actualmente estoy a cargo de unas clases también de Derecho Canónico en la Universidad de San Buenaventura, acá en mi ciudad, en Cartagena. He estado también en algunos cursos de formación con la Universidad Santo Tomás de Medellín. Me invitaron a dictar un curso bíblico y ahí estuve dictando un curso bíblico. Con nuestro querido amigo Anwar, que tienen en la ciudad de Barranquilla, aquí en mi país, en Colombia, hay una escuela de teología, de formación también para laicos. Ahí estoy a cargo del módulo de liturgia, bueno, y este año el de sacramentos. Y bueno, básicamente eso, apoyo en la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de mi arquidiócesis. Y ese ha sido un poquito mi línea de formación, ¿no? La parte de liturgia, sobre todo, es lo que más me mueve, como dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, justamente es la liturgia, la fuente, la cumbre de donde mana y donde se ejerce toda la vida de la iglesia. Entonces pienso que el corazón de la iglesia es la liturgia y ese ha sido entonces el campo en el que más me he inclinado en los estudios. Así que básicamente eso, Richel, sería mi presentación. Entonces, me habías comentado que querías que lo hiciéramos desde el catecismo y es perfecto, sí, correcto, ¿no? Correcto. Y justamente quisiera arrancar por allí, Richel, citando 2 apartes fundamentales del catecismo de la iglesia, ¿no? El primero sería el numeral 237 con el fin de ubicarnos en la pretensión que tenemos hoy, ¿no? Porque si queremos hablar de la Santísima Trinidad, es entender que se trata de un misterio, primeramente. O sea que no falta el cristiano que asume que todo lo sabe y lo conoce y entonces presenta la Trinidad como si fuese, no sé, un tema accesible a la mera razón humana. Y vamos a ver cómo el catecismo de entrada nos dice eso, ¿no? Que si bien nosotros, como dice San Pablo, por la razón podemos aprehender la existencia de Dios incluso desde la razón por sus obras, este misterio en particular es un misterio que obedece exclusivamente a la revelación divina. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? De que se trata de un misterio revelado y un misterio revelado por la persona de Cristo y que encuentra su plenitud en Pentecostés. O sea que el Antiguo Testamento, pudiésemos decir que no encontramos esa plenitud de la revelación en ese sentido, ¿no? La misma iglesia dice que la plenitud de la Santísima Trinidad se vino a dar el día de Pentecostés. Allí tenemos la plenitud de la revelación de la Trinidad. Entonces quiero citar este numeral para partir de esa base, de que estamos ante un misterio. Dice el numeral 237 de la siguiente manera: la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Ahí quiero hacer énfasis, ¿no? No pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Y aquí, como tú ves, está el Concilio Vaticano primero, ¿no? Es que está la cita, y también para los que tengan el Dexlinger, van a encontrarlo en el numeral 315, la cita del Concilio Vaticano I, que si vemos un decreto que se titula un poco parecido a la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fides et Ratio. Ese decreto del Concilio Vaticano I se llamó Fidei et Ratio, o razón y fe, razón y fe. Y allí nos va a decir cómo el ser humano tiene 2 vías del conocimiento, la vía de la razón
y la vía también de la revelación. Entonces Santo Tomás de hecho hablaba de la razón iluminada por la fe, ¿no? Cómo llegamos a los misterios de Dios. Entonces es importante entender eso, que estamos ante un misterio. Y fíjate lo que sigue diciendo el catecismo Rijsberg. Dios ciertamente ha dejado huella de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Qué belleza como lo presenta, ¿no? Ha dejado huella. No ha habido una revelación plena como la que, repito, tuvimos con la venida de Cristo y con la venida en plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces ha habido huella. Y cuando decimos huellas, vamos a pensar, por ejemplo, y muchos apelamos a ese texto de Abraham cuando aparecen estos tres individuos. No sé si recuerda ese pasaje, Rijsberg. Génesis 12, me parece. Perfecto. Cuando estos individuos se acercan a Abraham, Abraham se postra y la manera de referirse a Abraham a ellos es hablándole de Señor, como si fuera uno solo, ¿no? Tres individuos, pero él se dirige a ellos como Señor. Si bien hay una trinidad de personas, pareciera que la forma como Abraham se está comunicando es como si entendiera que se trata de un todo, de uno solo, ¿no? Y lo trata de Señor, como un Dios. Entonces, allí la iglesia está viendo ciertos vestigios de Dios que va manifestándose, pero que, repito, esa plenitud de revelación no vino a darse sino el día de Pentecostés. Dice el texto que seguimos leyendo, el numeral 237, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible. Ahí quería llegar, ¿no? Un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Creo que más claro no puede ser la iglesia en este punto, ¿no? La manera como en pocas líneas resume esto del misterio de la Santísima Trinidad, para entender justamente que ese es un misterio inaccesible y Dios tuvo que entregárnoslos por vía de revelación divina, enviando primeramente a su Hijo nuestro Señor y luego a el Espíritu Santo. No sé, Richard, si ahí quieras comentar algo para pasar a otro punto que quisiera plantear. Sí, no, solamente para precisar, ¿no? Porque dije Génesis 12, pero me confundí, es Génesis 18. Listo, ahora quisiera extraer una parte del numeral 232 del mismo catecismo, ¿no? Voy a tomar una cita que el mismo catecismo hace de San Cesario de Arles. Lo cita diciendo lo siguiente, abro comillas: la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. ¿Okay? Todo el cimiento de la fe cristiana está en la Santísima Trinidad. Esto nos lleva a un punto importante, Rijsberg, un documento que es olvidado muchas veces por nosotros los católicos, ¿no? Nosotros nos centramos en el catecismo porque, bueno, gracias a Dios tenemos esta joya del catecismo, pero antes del catecismo, en el año 1971, siendo Papa Pablo VI, se expide un directorio general catequético. No sé si lo conozcas, si lo has escuchado, si seguramente sí. Si lo has leído. Este directorio general catequético se expide siendo el cardenal Wright, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en su numeral 44 va a decir algo maravilloso, ¿no? 47, perdóname si no estoy mal, numeral 47, ese directorio general catequético va a hablar de una jerarquía de las verdades, ¿okay? Pero se precisa que el hablar de jerarquía de las verdades no es que una verdad sea más verdad que otra, ¿no? No estamos diciendo eso. Lo que la Iglesia quiere presentar cuando habla de una jerarquía de las verdades es cómo ciertas verdades encuentran su fundamento, su desarrollo y son iluminadas por otras verdades. No sé si me hago entender. Como por ejemplo, justamente en la escala mayor de esa jerarquía está la Santísima Trinidad. Y cómo a partir de la Santísima Trinidad, de ese misterio de la Santísima Trinidad, podemos entender luego la misión del Hijo. Podemos entender la encarnación de Cristo y su misterio redentor. ¿Cómo podemos entender a la luz también
de la persona de Cristo que funda una iglesia y que envía al Espíritu Santo que conduce a esa iglesia. Entonces, el misterio de la iglesia es un misterio que se entiende a la luz del misterio de Cristo, a la luz del misterio de la Trinidad. Entonces, por eso se habla de esa jerarquía. Cuando uno va, y quiero aquí mirar que ese directorio general catequético, en mi opinión, fue muy importante y obedece, de hecho, a un mandato del Concilio Vaticano II. Cuando recuerdas que el Concilio Vaticano emite varios documentos, dentro de ellos sabemos que la escala mayor de los documentos del Concilio Vaticano II están las constituciones, ¿no? Las 4 constituciones que conocemos, la Sacrosanctum Concilium, la Dei Verbum y la Gaudium Spes. Bueno, esas son las 4 constituciones, pero también hay decretos, y hay un decreto que es el decreto Christi Domino. Ese decreto, en su número 44, pide que por favor, para facilitar la tarea de los obispos, se expidan directorios. Y de ahí es donde entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe expide este directorio general catequético, que como he dicho, en el numeral 47 hace referencia a esta jerarquía de verdades, ¿no? Poniendo en la cúspide el misterio de la Trinidad. Por eso fíjate cómo San Cesario Darlet dice, el cimiento de la fe de todos los cristianos es justamente la Santísima Trinidad. Y por eso la Iglesia habla de esta jerarquía, pone en su cúspide de esas verdades el misterio de la Santísima Trinidad. Repito, para que no se me malentienda, no es que hayan verdades mayores o menores que otras, sino, repito, verdades que encuentran su fundamento en otras verdades, necesitan apoyarse en esas otras verdades y son iluminadas y desarrolladas por esas verdades y se pueden entender mejor por esas verdades primigenias, ¿no? Ya he puesto el ejemplo cómo podemos entender el misterio redentor de Cristo a partir justamente de la Trinidad y cómo podemos entender el misterio de la Iglesia a partir de el misterio redentor de Cristo y de la Trinidad. Por eso habla de esa jerarquía de verdades, repito, la Trinidad en su cúspide. Ahí quería, no sé si sobre ese punto que voy a pasar a otro, vas a hacer algún comentario, Risbel, adelante. Bueno, no, acabo de leer el comentario de la hermana Sonia que dice Directorio General Catequético. ¿Esto es distinto del catecismo de la Iglesia Católica? Sería bueno aclarar nuevamente, sí, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Sí, les decía que en el Concilio Vaticano II, cuando uno va a uno de sus decretos, el decreto Christi Domino, en el numeral 44, ese decreto le pide en ese momento, pues recuerda que hablábamos del Santo Oficio y luego se crea la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero se pide que se emitan directorios a efectos de que el trabajo de los obispos, el trabajo pastoral de los obispos, pueda tener, digamos, una ruta también definida. Por aquí no sé si no logro ver, se me perdió. Yo por aquí una pequeña biblioteca, ¿no? Un directorio homilético. Hay un directorio homilético que recientemente se expidió en época del Papa Francisco. Ese directorio es una belleza. O sea, los sacerdotes no tendrían que preocuparse de qué vamos a predicar hoy. Hoy voy a ver qué me invento en la prédica. La Iglesia de las lecturas de la misa le va a decir, oiga, le sugiero, sacerdotes, esta línea en su predicación. Ojo, línea. No le está diciendo que tiene que predicar. Le está diciendo, ojalá usted siga esta línea por las lecturas. Mire la primera lectura, mire el salmo de respuesta, mire la segunda lectura. Esto indicaría que usted debería seguir esta ruta que le trazamos. Ese es el directorio homilético, por ejemplo. Y acá de lo que estoy hablando es que, como se ha pedido que se pidan estos directorios, la Iglesia, entonces, en el año 71, la Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo el cardenal Wright, se expidió este directorio general catequético. Distinto porque no se había expedido todavía el catecismo que tenemos hoy, que sabemos que es de la época del Papa Juan Pablo II. En cambio, el directorio homilético es del 11 de abril del año 1971. Era Papa Pablo VI. Entonces, no sé si logramos entender la diferencia. Es un directorio, cuando uno habla de un directorio general catequético, también le está diciendo a los catequistas, oiga, sigan esta ruta. Y cuando usted predique en las parroquias, cuéntele a los fieles que hay una escala de verdades. Hay una escala jerárquica de las verdades. Y pone 4, ¿no? Entonces diciendo, ya lo he dicho, el misterio de la Trinidad,
el misterio de Jesucristo en su redención, la iglesia, y también habla de la comunidad eclesial, donde la Santísima Virgen tiene un lugar especial. Así termina el título de esas 4 verdades de jerarquía de verdades. Entonces no sé si la explicación queda clara para la persona que preguntaba de que sí se trata de un texto distinto. No estoy diciendo contradictorio, ¿no? Distinto simplemente del catecismo, ¿no? Entonces, Directorio General Catequético. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí responde Sonia. Vale, listo. De hecho, Rickbert, si quieres, permíteme leer el numeral 43 de ese Directorio General Catequético, para que los que veo que hubo interés en el texto, entonces para que veamos textualmente qué dice sobre esto de las jerarquías de verdad. Dice así el numeral 43. En el mensaje de salvación hay una cierta jerarquía de verdades que siempre reconoció la Iglesia al elaborar los símbolos o compendios de las verdades de la fe. Esta jerarquía no significa que unas verdades pertenecen menos que otras a la fe, sino que unas verdades se apoyan en otras como más principales y reciben de ellas su luz. La catequesis en todos sus grados habrá de tener en cuenta esta jerarquía de las verdades de la fe. Estas verdades pueden agrupar en 4 grupos, en 4 capítulos fundamentales. Primero, el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas. ¿Okay? O sea, la Trinidad, el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, el misterio de Cristo, Verbo encarnado, que nació de María la Virgen y por nuestra salvación padeció, murió y resucitó. Tercero, el misterio del Espíritu Santo presente en la Iglesia, a la cual santifica y dirige hasta la gloriosa venida de Cristo Salvador y Juez nuestro. Y cuarto, el misterio de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, en la cual la Virgen María ocupa un puesto eminente. Cierro cita del Directorio Homilético, Directorio General Catequético, numeral 43. Sí, vamos ahorita a qué es lo que creemos en cuanto al dogma en sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos nosotros, los fieles cristianos, en cuanto a el dogma de la Santísima Trinidad? Podría ser. Ahora, yo digo, y quiero empezar de esta manera. Nosotros tenemos en la Iglesia un principio, a mí me parece maravilloso, que es el principio del lex orandi, lex credendi, ¿verdad? Es decir, un abrazo a mi querido amigo José Dret, que lo veo por allí. Un abrazo a José. Vale. Te decía entonces que nosotros creemos en ese principio del lex orandi, lex credendi, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, lo que profesamos, la doctrina que se nos ha revelado, que la Iglesia nos ha transmitido, pues nosotros oramos esos misterios. Por eso tenemos un ciclo litúrgico, un calendario litúrgico, en el cual vamos contemplando esos misterios, y por eso tú te das cuenta que celebramos la Pascua, ¿verdad? El misterio pascual de Cristo. Por eso celebramos, estamos recién saliendo de la celebración de la Navidad, de la Natividad del Señor. Celebramos el lunes el bautismo del Señor. Arrancamos ahora un tiempo ordinario en el que se nos está predicando sobre la vida pública de nuestro Señor. Y así celebramos nosotros los misterios. El 6 de agosto, por ejemplo, celebramos la transfiguración del Señor. Y vamos celebrando los misterios de la vida de Cristo. Así es la Iglesia pedagógicamente. Entonces, eso que creemos, lo celebramos, ¿no? Lo oramos. Por eso quisiera, Richbel, empezar citando el prefacio, o sea, cómo el día en que la Iglesia celebra el dogma de la Santísima Trinidad, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, hay una parte de la celebración eucarística que es el llamado prefacio, la palabra pre, antefacio, facio de decir. El prefacio es el momento en la celebración eucarística en el que alabamos a Dios nuestro Padre por aquello que estamos celebrando ese día. ¿Estamos? Los domingos tenemos 10 prefacios, por ejemplo, hay prefacios dominicales
tenemos 10 y el sacerdote va escogiendo para hacer uno cada domingo. Pero el día de la ascensión tenemos un prefacio particular, el día de la Natividad del Señor tenemos un prefacio particular, y el día de la Santísima Trinidad tenemos un prefacio también particular que me voy a disponer a leer, ¿no? Para que lo escuchemos como la iglesia a una sola voz ese día ora. Y voy a empezar para que nos ubiquemos. De pronto algunos dirán, bueno, yo he ido a misa y tal, pero yo no identifico ni siquiera cuál es el prefacio en la misa, ni siquiera sé cuál es el prefacio. Entonces, vamos a ver que el sacerdote, cuando está en la celebración, va a decir que, bueno, que levantemos el corazón, nosotros respondemos que lo tenemos levantado hacia el Señor, y ahí decimos, entonces el sacerdote va a decir, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y a continuación va a decir, ¿por qué le damos gracias? Si estamos celebrando la Trinidad, entonces va a decir lo siguiente, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas de única esencia e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamar, diciendo a una sola voz, Santo, Santo. Viene el Sanctus en la misa, ¿no? Que lo tomamos del profeta Isaías, capítulo 6, cuando él ve esa gran teofanía. Y fíjate que también tiene algo simpático, se habla del trisagio, del 3 veces santo. Por eso el cántico en la misa que sigue al prefacio, la asamblea aclama con ese Santo, 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 Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Ahí terminamos el prefacio con esa aclamación. No sé si vimos esas notas que sabiamente la iglesia nos presenta en ese momento tan sagrado del prefacio en la misa, ¿no? Como se nos dice con claridad que eres un solo Dios, le dice al Padre Omnipotente, pero le dice que es un solo Dios, le dice, con tu Hijo unigénito y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. Y aquí vienen unas palabras muy, muy finas a las que hay que ponerle mucho cuidado, ¿no? No en la singularidad de una sola persona, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Por eso hablamos que hacemos distinto en cuanto a la sustancia, más sí en cuanto a las personas, ¿no? El Padre no es el Hijo no es el Padre, ¿cierto? Ahorita vamos a pasar a eso. Y quisiera, de hecho, empezar por allí, Richbel, porque seguramente todos conocemos un poco la historia de cómo fuimos llevando a la formulación de las proclamas que se dieron tanto en Nicea como en Constantinopla, ¿no? Pero estamos hablando en Nicea, ya estamos hablando nosotros del año 325. Y a mí me parece, y aquí quiero hacer una anotación porque escuchaba algunas objeciones a la Trinidad basado justamente en que la Iglesia construye o inventa esto de la Santísima Trinidad, pues en el siglo IV. Como que fue un invento de la Iglesia en el siglo IV. Y bueno, algunos se basan en dos hechos importantes que me parece que hay que darles un poco de razón, no demeritar esos argumentos y sencillamente no ponerles cuidado. Por ejemplo, lo que pasa con la llamada coma joánica. O sea, tenemos un texto en la Biblia donde a veces lo utilizamos, vamos a la versión Reina Valera 1960, por ejemplo,
o incluso algunas Biblias católicas, encuentra uno que pueden llegar a tener ese pasaje que está en Primera de Juan, ¿no? Entonces allí se dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y yo te preguntaría, Richbel, si nos encontramos con ese texto en nuestra Biblia, ¿habrá manera de objetar la Trinidad? Yo pensaría que nadie se atrevería a objetar la Trinidad si ese texto se encuentra en la Sagrada Escritura. Sí. La objeción ha venido es porque el texto fue un añadido. Interpolado, sí. Correcto, y esa es la discusión. ¿Es o no es un añadido? Entonces tenemos, por ejemplo, hay un historiador, este señor acá que se llama Paul Johnson, tiene una descripción interesante de lo que habría pasado con este añadido, y él lo atribuye a que algunos copistas, como notas al margen, dándose, digamos, como pasado solía ocurrir, que ellos incluso daban o ponían explicaciones al margen del texto. Comentario, sí. Como el texto anterior, el versículo anterior está haciendo referencia al agua, a la sangre, y está diciendo que estos 3 dan testimonio, ¿verdad? Entonces, sobre esa base, habría hecho esta explicación el copista, y esto fue quedando incorporado, dice, sin la intención realmente como de manipular, sino que, digamos, se tenía ya esa idea y se anotó y quedó, digamos, en el texto como una interpolación. Evidentemente reconocemos, yo creo que la gran mayoría reconoce que no es un texto de original de la Escritura, ¿verdad? Todavía algunos de pronto lo defienden, pero sabemos que no podemos apoyarnos en ese texto. He visto que de pronto algunos se apoyan en ese texto, no podemos apoyarnos allí para decir que ahí está explícita la Trinidad en las Escrituras. Eso no sería cierto. Pero hay otros que discuten también otro punto, Richbel, que tiene que ver con Mateo 28, cuando el Señor dice que vayan y se hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya algunos llegan y dicen que ese texto también sería expurio, y basado en que ya está prácticamente reconocido lo de Primera de Juan, que no es un texto originario, entonces dice, asimismo se incorporó el texto donde el Señor pediría que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que sustentan esta postura atribuyen a que encuentran ciertos textos de Eusebio de Cesarea que cita el pasaje bíblico de Mateo 28, 19, y Eusebio de Cesarea no apela a la Trinidad, habla simplemente que se bautice, que el Señor manda a bautizar, pero no pide que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sobre esa base, algunos dicen, hay una prueba fehaciente de que eso, de que bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, fue un añadido, como se añadió el otro texto de Primera de Juan, también se añadió ese. Entonces, hay una manera de ver cómo este texto sí es original, entre otras con el mismo Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, tiene un texto llamado Teofanías, tiene otro texto llamado Teología de la Iglesia 3. En ese texto, en ambos, deja claramente copiado explícitamente el pasaje de Juan, de Mateo 28. Mateo 28, 19. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso tiene una carta que expide a los de su diócesis, y también dice que esto hemos recibido. El Señor nos pidió bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, citando el texto de hacer discípulos y tal, y lo cita textualmente. O sea, con el mismo Eusebio de Cesarea se refuta esa idea de los que cuestionan la originalidad de ese pasaje de las Escrituras, por ejemplo. Pero si uno quiere sumar al tema, dice, bueno, miremos, vamos a tomar autores que hayan citado el pasaje bíblico de Mateo 28 antes del mismo Eusebio. Y vas a encontrar, por ejemplo, en el 170 a Casiano, en esta recopilación que él hace, ¿no? El diatesarón, que la palabra griega significa como cosa remendada de 4 cosas, ¿no? Que él toma cada uno de los evangelios y va haciendo una cronología con los 4 evangelistas, ¿verdad? Y ahí está citado este pasaje de Mateo 28 con claramente la fórmula de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes del 170 tienes a la Didache, más o menos
50 y el 80, y también viene citado que bautices con agua viva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Irineo de Lyon, en Contra las herejías, y en otro texto que tiene Irineo, hace referencia también al bautismo trinitario, a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes a Tertuliano primero, que muere en el 220, y Tertuliano también hace referencia a esta cita trinitaria. Orígenes, que muere en el 250 también. Cipriano de Cartago también muere para el 258, y también ya Cipriano de Cartago hace referencia. Todos estos autores que estoy citando son autores anteriores a Eusebio de Cesarea. ¿Okay? Y recuerda que también algunos se agarran de que el códice sinaítico supuestamente no trae esa fórmula trinitaria, no la trae. Y cuando uno va al códice, encuentra que sí, que está abreviada la palabra, tanto la palabra Padre no aparece completa, está abreviada, como la palabra Espíritu Santo está abreviada, pero aparece. Entonces pienso que por ahí se cae esa idea. Quería hacer esos comentarios, Risbel, de estas objeciones que suelen hacerse a la parte de las escrituras, ¿no? Como para decir que no se habla de la Trinidad. Vamos ahorita a ubicarnos en la controversia que resulta en las proclamas del concilio de Nicea, ¿no? En el concilio de Nicea. Recordemos entonces, hablo ya del 325, está esta polémica de Arrio. Arrio toma también esta parte de donde Cristo dice, pues bueno, yo recuerdo que también leo, yo pensaría un poquito como Arrio si me quedo con ese versículo, ¿no? El Padre es mayor que yo. Entonces, si el Padre es mayor que yo, eso me genera a mí un poquito de confusión, por lo menos, ¿no? El Padre es mayor que yo. Bien, entonces, en el concilio de Nicea vamos a encontrar estas proclamas que hoy nosotros los domingos y en las solemnidades hacemos en nuestra celebración eucarística. En este caso respecto de Jesús, porque se cuestionaba la divinidad de Cristo. Decía que esas proclamas que encontramos nosotros en el concilio de Nicea, como por ejemplo cuando se nos habla de Cristo como consustancial al Padre, justamente para no dejar duda alguna, ¿no? No hay duda alguna, consustancial en Padre, es de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Entonces ya ahí tenemos un punto esencial. El mismo en Nicea se va a hablar de etes natus ante omnia secula. Él nació antes de todo lo creado. Yo escuchaba una vez a un testigo de Jehová, Richbel, ahorita no preciso quién era, decía, cuando yo, la persona a la que tengo en mente, que no identifico ahorita el nombre, decía, cuando yo leí este pasaje, el de Pablo, cuando Pablo hace referencia a que por Cristo se hicieron todas las cosas y sin él nada fue hecho, decía, es que todo es todo, ¿no? Todo es todo. Y entonces no se puede hablar de que él fue creado, porque por él fue que se hicieron todas las cosas, ¿ya? Y justamente en eso se hace énfasis en la proclamación de Nicea, cuando se habla de genitum non factum, engendrado, no creado, ¿ya? Entonces tú y yo somos criaturas de Dios, hemos sido creados, Dios creó al ser humano, pero Jesucristo nuestro Señor no ha sido una creación de Dios Padre. Entonces se habla de el engendrado de Dios, por eso se habla de generado del Padre. Entonces ahí tenemos esa diferencia, por eso hablamos de que Él es hijo de la naturaleza del Padre. Nosotros somos hijos por adopción, y hay una clara diferencia entre eso. Fíjate tú que aquí me recuerdo un poquito ahorita que hablo de hijo y de igual, de similitud, se me viene a la cabeza lo que pasa con Barrabás en el día de la muerte de Cristo, ¿no? De la pasión, sí. Barrabás, su nombre en sí mismo, Bar, hijo, Abba, padre, hijo del Padre. Hijo del Padre. Jesús Barrabás, y recuerdas tú que hay una simbología muy bonita, porque el día de Yom Kippur, el día de la expiación, recuerdas que el sacerdote ofrecía un sacrificio primeramente por sí mismo, por la casta sacerdotal, pero luego la asamblea también expiaba, ofrecía. Pero aquí venía un punto importante, que recibía los machos cabríos, echaba suerte sobre ambos, uno debía ir a el sacrificio para Yahvé y el otro entonces era el que sobre el que se imponían las manos y salía
hacia el desierto, no era dejado en libertad. Y justamente se pedía que los corderos, los machos cabríos fueran, vamos a decirle así, iguales. Y por eso el día de la expiación encontramos a Jesús Barrabás y encontramos al verdadero Hijo del Padre, que es Cristo. Entonces nosotros entendemos ahí uno, como el Cordero de Pascua, del Yom Kippur, uno sacrificado para Dios, el otro dejado en libertad. ¿Cierto? Eso es una simbología bonita que debemos tener en cuenta. Pero lo que quiero traer a colación esto es cómo Jesús nuestro Señor es el Hijo del Padre en naturaleza. Barrabás, que veíamos ahí, el Hijo del Padre, lo es, y podríamos decir, o lo puede llegar a ser más bien por adopción, ¿no? Entonces, por eso San Pablo habla del Espíritu Santo, que en nuestro interior es el que nos hace clamar Abba, Padre, Padre. Entonces somos hijos, pero somos criaturas. Cristo nuestro Señor es hijo engendrado de la misma naturaleza del Padre, para dejar eso en claro, ¿no? De la misma naturaleza. Y luego vamos viendo, bueno, porque fíjate cómo San Pablo hace una referencia en una de sus cartas, porque dice que en Cristo reside, en él reside humanamente la plenitud de la divinidad. Es decir, que reside la plenitud de la divinidad, yo no lo entiendo de otra manera. O sea, es Dios, ¿entiendes? En él reside la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud está en él. De hecho, fíjate que esa proclamación de Tomás, cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío, le dice a Cristo, Señor mío y Dios mío. Dios mío, eres mi Señor y eres mi Dios. Claro. Pareciera que ese es el entendido más lógico de esa expresión. Otros dijeran, no, es que es como cuando uno dice, ay, Dios mío, ¿no? Como si fuera algo así, una exclamación de Tomás en ese sentido. Y fíjate cómo, yo no sé si allá en tu diócesis, Richbel, ocurre que en los momentos de la elevación del cuerpo de Cristo y en la elevación de la sangre de nuestro Señor, la comunidad repite, ¿no? Señor mío y Dios mío. No sé si allá pase eso. Sí, sí. Sí, aquí eso todavía sucede. Eso no está en la liturgia expresamente, pero tiene un antecedente interesante. Una vez lo conversaba con el padre Byron, por cierto, y me mandó el documento. El Papa, si ahorita mal no recuerdo, Pío XI, dio unas indulgencias o un manual de indulgencia, y dentro de esas indulgencias estaba que quien orase delante del sagrario, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, diciendo aclamaciones como Señor Dios mío, Señor mío y Dios mío, tendría indulgencia, no sé si plenaria o indulgencia parcial. Y eso se empezó a popularizar, y por eso es que en las celebraciones eucarísticas está ese Señor mío y Dios mío, que si bien no está previsto en el misal, no está previsto, se ha admitido por esa indulgencia que se da en ese momento, porque dice, o al momento de levantar, y allí la gente hace esa aclamación, recibe indulgencia. Y por eso decimos eso, ¿no? Tomando las palabras de Tomás. Pero yo veo ahí claramente que lo que está diciendo este apóstol es que está reconociendo la deidad de Cristo, ¿no? Pasamos luego cuando los macedonianos, puntualmente este obispo macedonio, también llamado a sus seguidores los neumatómacos. Entonces, los neumatómacos eran los enemigos del Espíritu. Entonces, los neumatómacos combatían esto de que el Espíritu Santo no era una divinidad, no es Dios, no es Dios. Y claro, la iglesia entonces convoca a este concilio, al de Constantinopla, y ahí se dan estas proclamas que hoy conocemos sobre el Espíritu Santo como don vivificante, ¿no? Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Pero sobre todo, esta parte que hace referencia a simul adoratur et con glorificatur, ¿no? Que merece una misma adoración y gloria. O sea, ahí no deja chance a nada distinto, asumir que merece la misma adoración, la misma gloria que se le tributa al Padre y al Hijo. Pero antes ya había dicho que procede del Padre y del Hijo, y ahí viene la gran controversia, ¿no? La cuestión del filio, ¿no? Procede del Padre y del Hijo. Entonces ahí tenemos nosotros que el libro del Apocalipsis, por ejemplo, dice que del trono de Dios y del Cordero mana un río de agua viva.
y ese río de agua haría referencia al Espíritu de Dios. Entonces se puede entender ahí como una especie de procedencia del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces sería una interpretación, por supuesto, alegórica que pudiese darse de allí. Pero esa es la gran discusión, que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. ¿Recuerdas tú, Richbel, que está esa discusión, ¿no? Por el tema del filioque? Nuestros hermanos de Oriente dicen que la Iglesia de Roma añadió esa expresión, porque generalmente el griego, el oriental en general, pues hacía referencia a que el Espíritu procede del Padre por el Hijo. La Iglesia dice, pero es que procede del Padre por el Hijo, el Padre, todo lo que posee, si el Hijo tiene la misma sustancia, naturaleza del Padre, no habría ninguna falencia en sostener que procede de ambos. Y resulta también que ya el Papa León Magno, año 447, combatiendo justamente a los modalistas, para los que de pronto no saben qué es el modalismo, una herejía, ¿no? Que entendía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si bien se habla de una sola deidad, como creemos los trinitarios, ellos lo que sostienen es que Dios se ha manifestado de modo diferente, ¿no? O sea, en un momento se manifestó como el Padre en la creación, en el Antiguo Testamento, luego Dios se manifestó a modo de Hijo, gestó la redención, y ahora está manifestándose a modo del Espíritu Santo, ¿sí? A modo. Pero no que se trata de que una persona es el Padre, otra persona es el Hijo, otra persona es el Espíritu Santo, como creemos nosotros, que son tres personas distintas. Padre, te pido que no lo saques del mundo. Pues, sí, no, Padre, te pido que lo saques del mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente Jesús está hablando con su Padre, con el Padre, ¿ya? Con el Padre. Entonces son dos personas distintas. Entonces León Magno, combatiendo esa herejía de los modalistas, escribe en el año 447 una objeción a esos modalistas. Y si te das cuenta, en esa objeción de León Magno, él hace referencia a que el Espíritu Santo procede de ambos. Procede de ambos. Bueno, cualquiera dijera, bueno, pero me estás hablando del 447, ¿cierto? Y el concilio de Constantinopla fue en el 381, fue posterior. Resulta, y el catecismo dice o nos da este dato, no sé si tú lo has corroborado, Richbel, y es que el texto del concilio de Constantinopla del 381 se recibe en Calcedonia. Estamos hablando del año 451. Se recibe el texto. Y esto implica que antes de la recepción del texto de Constantinopla, allá en Calcedonia, antes de esa recepción del texto, ya el Papa León Magno había hablado de esta procedencia de modo dogmático. Entonces, por eso la Iglesia habla de que ella no es que ha hecho un añadido realmente, porque cuando el texto lo tiene, ya se había expresado dogmáticamente de ello, ¿no? No sé si para que si ese dato no lo conocían, no quiero que, no me gusta, como te has dado cuenta, usar palabras del Padre Toro, ¿no? Palabras mías de yo. Entonces, actualmente lo que dice el catecismo, la Iglesia, como para que no nos desviemos de allí. También sabes que se me ocurrió una pregunta, Fabián. Sí. Cuando estabas hablando sobre la Trinidad en la liturgia y todo esto, por ejemplo, cuando se dice el gloria, ¿no? Personas que dicen gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Eso, o sea, se escucha mucho, pero eso está correcto, es incorrecto, ¿cómo debe ser? Como lo has dicho ahora, es incorrecto. Se debe decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La misma gloria para todos. No es gloria al uno, gloria al otro, gloria al otro. No, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Simul adorator et con glorificator. Una misma adoración y gloria. ¿Ves? Por eso así termina, eso es lo que se conoce como doxología menor en la liturgia. Hay una doxología mayor,
que es el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, etcétera, ¿no? Primero al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Y pues está la doxología final, cuando se habla por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Fíjate cómo estamos adorando a la Trinidad Santa. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? De hecho, doxología es una palabra griega que viene de doxa, que significa alabanza, fama, en otras palabras, gloria. Entonces, por eso en la doxología final se dice que por Cristo, ¿por qué por Cristo, Richbel? ¿Por qué por Cristo? Recuerda que el mismo Cristo es quien dice que Él es el camino al Padre. Nadie va al Padre sino por Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, por mí. Entonces, por eso decimos por Cristo, Padre, por Él, por Cristo. Pero luego añadimos con Él. San Agustín habla del totus Christus, el Cristo total. Por eso hablamos con Él. ¿Por qué con Él? Porque Él es la cabeza, nosotros su cuerpo místico, y juntos, cabeza y cuerpo, no la cabeza sola, cabeza y cuerpo juntos, le estamos ofreciendo al Padre aquel mismo sacrificio del Calvario, no otro. El mismo que en la liturgia se actualiza, ¿no? El mismo sacrificio del Calvario se le ofrece a Dios nuestro Padre en la liturgia, pero con Cristo, Él cabeza y nosotros su cuerpo místico, punto. Pero luego añade y en Él, y ahí voy a hacer otra anotación cuando digo en Él, porque algunas iglesias monofisistas, ahorita cuento eso, ¿no? En Él es porque dice San Pedro que nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo, ¿verdad? Participamos de la naturaleza divina de Jesús. Por eso, en Él hay un gesto muy precioso en la liturgia, cuando ustedes ven que el sacerdote en el cáliz deja caer el vino, echa el vino en el cáliz y luego vierte unas gotitas de agua. Esta gotita se mezcla, en ese momento se llama justamente así, la mezcla. Y se entiende que ese gesto está simbolizando el vino, la sangre de Cristo y su divinidad, y el agüita está significando la naturaleza humana. Entonces nosotros, la asamblea, la naturaleza humana, se mezcla con la naturaleza divina de Cristo. De hecho, ahí el sacerdote ora, nosotros no lo escuchamos, lo hace en secreto, en silencio. Él ora diciendo, Padre, permítenos participar de la naturaleza divina de aquel que se dignó participar de nuestra naturaleza humana. Entonces hablamos de en Cristo. Nosotros junto con Cristo estamos celebrando, ofrecemos al Padre, pero en Él, participando de su naturaleza divina, también nos ofrecemos al Padre, en Cristo. ¿Okay? Esto justamente me sirve para decir lo que ahorita quería comentar, y es que en el Concilio de Florencia, Richbel, hubo algunas anotaciones en relación con la Trinidad, y sabrás por qué, ¿verdad? Ahorita que estoy hablando del Filio, porque recuerda que el Concilio de Florencia también selló la unión de ciertos grupos de hermanos de Oriente, ¿no? De ortodoxos en esa época. Entonces tú vas a encontrar que hay un decreto exclusivamente para los griegos. Y en ese decreto que se hace para los griegos, se hace referencia al filioque y cómo la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, esos grupos armonizan, que no hay ningún inconveniente. Voy a ver si encuentro el texto al que estoy haciendo referencia, ¿verdad? Sí. Voy primero, Richbel, a citarte, para que no quiero hablar y no hacer las citas de lo que estoy diciendo. Ahorita dije que en el 447 el Papa León Magno se expresó contra el modalismo. Estamos hablando de que no se había recibido el texto físico, digamos, que se recibió en Calcedonia en el 351, y por eso se habla en el 447 de que procede de ambos, no se estaría hablando de un añadido, ¿no? De un añadido. Dice de esta manera el Papa León Magno, dice, pues lo impía que es la concepción, se está, repito, refiriendo al modalismo, ¿no? Está hablando de lo impía que es la concepción sobre la Divina Trinidad de aquellos que afirman que la persona tanto del Padre como del Hijo, como del Espíritu Santo, sea única y la misma, como
como si Dios ahora fuese llamado Padre, ahora Hijo, ahora Espíritu Santo. Y no sea uno quien ha generado, o sea, el Padre, ¿no? Que engendró. Otro quien ha sido generado, o sea, Cristo. Otro quien procede de ambos. Ahí cierro, ¿no? Otro quien procede de ambos. ¿Quién es ese otro que procede de ambos? El Espíritu Santo. Año 447 es esta carta del Papa León Magno. Bien, te iba a citar, como te decía, en el texto que en el Concilio de Florencia se habla con los griegos, ¿no? Es un decreto, se llama Bula sobre la unión con los griegos. Es la de los jacobitas, ¿no? En ese mismo concilio hay un decreto contra los jacobitas, que también hubo una unión de los jacobitas y otra de los coptos y maronitas, pero esta en particular es el decreto en relación con los griegos. El de los jacobitas está en otro canon. Okay. Bien, este es el de los griegos. Estoy leyendo el Denzinger y pueden ir los que deseen corroborarlo en el numeral 1302. ¿Okay? Dice, definimos que la adición de las palabras filioque fue lícita y razonablemente puesta en el símbolo, en gracia de declarar la verdad y por necesidad entonces urgente. ¿Okay? Ahí está clarísimo, y estoy hablando, repito, de un decreto aceptado por los griegos para la unión en ese momento, que estaba, pues sabemos que venía la división y un gran grupo de griegos se unió. Otros, como sabemos hoy, todavía hay ortodoxos porque algunos no se unieron. Fíjate que antes había dicho, puesto que todo lo que es del Padre, el Padre mismo se lo dio a su Hijo unigénito al engendrarle. Fuera de ser Padre, o sea, le dio todo menos el ser Padre. ¿Sí me hago entender? Dice, puesto que todo lo que es del Padre, el Padre mismo se lo dio a su Hijo unigénito al engendrarle, fuera de ser Padre. El mismo preceder el Hijo al Espíritu Santo lo tiene el mismo Hijo eternamente también del mismo Padre, de quien es también eternamente engendrado. Entonces fíjate, lo que está diciendo ahí es que todo el ser que tiene Dios como tal, lo comunica al Hijo. El Hijo tiene todo el ser de Dios. Y todo lo que tiene Dios lo tiene el Hijo. Todos los atributos divinos los tiene el Hijo. Dice el decreto, ¿no? Le dio todo menos el ser Padre. ¿Ok? Por eso es que dice que el filioque no es ningún inconveniente. Porque al darle todo, pues tiene la naturaleza. Por supuesto que el Espíritu Santo procede de ambos, del Padre y del Hijo, porque ambos tienen la misma naturaleza. Bien, en este mismo concilio, ahora que hablas de los jacobitas, recuerda que los jacobitas, Rijsberg, eran monofisistas, ¿no? Ellos negaron el concilio de Calcedonia, eran monofisistas. Y de hecho, en este mismo concilio de Florencia, cuando se está hablando no solo a los griegos, sino también a los armenios y coptos, a los maronitas y a los jacobitas, ahí se hace una referencia a lo que acabo yo de decir de la mezcla del agua y del vino. Porque los monofisistas, al creer que Cristo tiene una sola naturaleza, la divina, solo utilizan en sus liturgias el vino. ¿Okay? La naturaleza divina, no mezclan con agua porque el agua significaría esa naturaleza humana a la cual ellos rechazarían. Entonces hay un gesto que en ese mismo concilio de Florencia, en uno de sus decretos, se hace referencia a que se utilicen las dos. En todas las liturgias debe hacerse uso tanto de agua con vino. Fíjate que esto, el mismo decreto ya hace referencia a que el Papa Alejandro, y estamos hablando del sucesor de Pedro número que sería como el quinto, ¿no? Si uno va en el orden del Alejandro, sí, me parece. Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, estamos hablando como del quinto Papa, más o menos, Alejandro.
ya habla de esta mezcla del agua y del vino. Ya San Justino Mártir, de hecho, si tú lees... También lo menciona. Claro, Justino Mártir en su apología, la que le dirige al emperador, a Antonino Pío, ya ahí habla de que al que preside le llevan agua mezclada con vino. ¿Okay? Esa mezcla, para entender esa participación nuestra en la naturaleza divina, ¿no? Y entender entonces que Cristo es de naturaleza divina y participamos en esa naturaleza divina. Entonces ahí tenemos esos textos, ahí los que desean, por ejemplo, el Concilio de Florencia, justamente porque está hablando con los griegos que van a retornar al seno de la iglesia, está hablando con los armenios que van a retornar al seno de la iglesia, con los jacobitas que van a retornar, con los coptos y armenios. Entonces allí tiene que precisar el tema de la Trinidad, y por eso hace referencia a lo que creemos en la Trinidad, y cómo ambos, al profesar de que procede de ambos, del Padre y del Hijo, no pugna en lo absoluto con decir que procede del Hijo, que procede del Padre por el Hijo. No hay ninguna controversia en eso. Dice así: la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, Filioque, ¿no? El Concilio de Florencia, año 1438, explica. Estoy diciendo que meditemos en el contexto del Concilio de Florencia. Recuerden que está tratando también de sellar, y así se sella de hecho la unión con un grupo de griegos, armenios, coptos. El Concilio de Florencia en el año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio, y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre. Esto ya lo leímos del Dessinger hace un ratito. Esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Aquí viene lo que decía del Papa León Magno. Dice: la afirmación del Filioque no figuraba en el símbolo confesado el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente el año 447. Antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 en el Concilio de Calcedonia el símbolo del 381, porque está sosteniendo, esto es del Catecismo, numeral 247. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina. La introducción del Filioque en el símbolo de Nicea-Constantinopla por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Cierro lo siguiente para que entendamos un poquito por qué no tendría por qué haber inconveniente en procede del Padre y del Hijo o procede del Padre por el Hijo. No tendría por qué haber inconveniente. Esto lo dice la iglesia ahorita en el numeral 248. La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, Juan 15:2, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo, lo que decía, ¿no? El Espíritu Santo, a la tradición oriental, procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental, nosotros, en primer lugar, la comunión consustancial, expresa en primer lugar la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, Filio. Lo dice de manera legítima y razonable, como leímos hace un ratico en el Concilio de Florencia, en el decreto hacia los griegos. Porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial
implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu en tanto que principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea con Él el único principio de que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en realidad del mismo misterio confesado. O sea, confesamos lo mismo si no desorbitamos esto como se está explicando en el catecismo. Es decir, procede del Padre y del Hijo o procede del Padre por el Hijo, no tendría por qué haber inconveniente. Tanto así, repito, que en Florencia aceptaron esta proclama varios grupos de hermanos griegos, armenios, coptos, etcétera, etcétera. Quería a ver si lo encuentro también, una oración que me pareció, aquí está, de la Beata Isabel de la Trinidad. Si quieres, con esto también que nos ayude para ir cerrando Rixbel. Dice así: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierto en mi fe, en adoración, entregado sin reservas a tu acción creadora. Amén. Fíjate, Rixbel, vamos a meditar un momentico esta oración, que es la oración colecta de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Para los que de pronto no saben un poco qué es la oración colecta, que viene de la palabra coleye, que quiere decir recoger. Cuando empezamos la celebración eucarística y luego de que hemos hecho el acto penitencial, el sacerdote va a decir, oremos. Y la liturgia pide que ahí hagamos silencio y que de verdad oremos, ¿no? Dice, debe haber un momento de silencio para que tomemos conciencia de que estamos en la presencia de Dios. Y entonces cada uno presenta a Dios allí su súplica, su ruego, su acción de gracias en ese momento. Luego el sacerdote, como el ministro que preside, recoge todas esas oraciones y las eleva al Padre. Pero tiene también el sentido de lo que estamos celebrando ese día, ¿no? Pero en la oración colecta de la solemnidad de la Santísima Trinidad se dice lo siguiente: Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad, o sea, Cristo, a enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que todo esto, Rixbel, con eso sí quisiera cerrar, que sí, no los hermanos que nos oyen, que nos ven, como decía ahorita, ¿no? Poner el énfasis en que no se trata hoy de aprender conceptos, ideas de la Santísima Trinidad. Es que ya sé que el Concilio de Florencia dice tal cosa, ya sé que el Catecismo dice tal otra, que el Papa León Magno dijo y no sé qué, bueno, listo. Eso no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Que bien. Pero sí insisto en que el tema es el profundizar en este misterio de nuestra vida. ¿Qué tanto está habitando y estamos dejando actuar a la Santa Trinidad en nuestra vida? El Señor Jesucristo va a decir que Él y el Padre harán morada en nosotros, ¿verdad? Entonces, hacer morada, y somos templos del Espíritu Santo, pues implica la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con la Santísima Trinidad? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida sacramental?
cómo estamos viviendo en el entorno, cómo estoy con mi esposa, cómo estamos con nuestros hijos, el tiempo que les dedicamos, ¿no? Cómo estoy en mi trabajo. Entonces, en mi vecindad, cuando me subo a un bus, transparento realmente a Cristo, vive la Trinidad en mí. Entonces, tratemos en lo posible de que ese sea el objeto de lo que, la finalidad de lo que hoy estuvimos compartiendo, ¿no? Esto me tiene que llevar de modo necesario, exclusivo, a ahondar en mi relación con la Santísima Trinidad, ahondar en ella, ¿no? Y perseguir la santidad a la que he sido llamado. Para eso estamos en este mundo, ¿no? Para ser santos. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, que el Espíritu Santo ilumine siempre nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude a discernir, a suscitar en nosotros sentimientos de santidad y que nos dé la fuerza para caminar en esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que tendría por decir para cerrar. Un abrazo a todos. Gracias.